ovario del primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. Me voy a permitir, antes de presentar a nuestra coordinadora de módulo y a nuestros ponentes del día de hoy, hacer un pequeño recordatorio acerca del método para obtener la constancia. Recordemos que cada módulo consta de 4 a 5 sesiones por mes, de las cuales tenemos que registrar en el link nuestra asistencia. Les pedimos amablemente que únicamente registren su asistencia una vez en el link, ya que cada link es diferente y muchas veces se duplica o triplica el nombre de cada asistente por sesión. Posteriormente, ahorita ya les están llegando las constancias de asistencia del primer módulo de cáncer de mama, a quien agradecemos a todos los participantes por haberse conectado y cumplir el 80% de su asistencia. Muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy y a nuestra coordinadora Jessica. Te dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Es un honor para mí presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Y bueno, el tema de nuestra sesión es nuevas perspectivas en el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario. Es por demás sabido el papel tan importante que tiene una cirugía en una paciente con cáncer ovárico y el impacto que va a tener que sea realizada en un centro adecuado y con un personal capacitado para la sobrevida y para el periodo libre de enfermedad de nuestras pacientes. Es un gusto para mí presentarles el día de hoy al coordinador de nuestro tema, el doctor Fernando Heredia, ginecólogo, oncólogo, profesor asociado al Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de la Concepción y exdirector de la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica. Es miembro de la Unidad de Ginecología Endoscópica y Robótica en la Clínica Andes de la Salud de la Concepción y socio fundador de la Sociedad de Endoscopía Ginecológica en Chile. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Siempre es un gusto poder estar conectados de la manera que sea con tantos amigos y tanta gente de toda Latinoamérica. Este es un tema súper relevante. A nosotros con Daniel nos gusta mucho hablar de este tema. Lo hemos conversado mucho, no solo académicamente, sino que coloquialmente. El invitado de hoy, el ponente, que es Daniel Sanabria, de la ciudad de Bogotá, en Colombia, es un referente latinoamericano, es un referente en su país y tiene muchas cosas que contarnos. Tiene un centro acreditado mundialmente y eso es algo relevante, sobre todo lo mucho que nos cuesta a nuestros países ser acreditados, no solamente por nuestros pares en nuestros países, sino que a nivel mundial. Así que sin mucho más prólogo y les pido que vayan enviando sus preguntas o si tienen alguna duda, como para que podamos desarrollar un poquito el tema hacia el final de esta hora que nos va a reunir. Las pueden ir subiendo al chat que está abajo, al shoutbox, y así Daniel y yo se las podemos ir contestando. Así que nada, un abrazo a todos y Daniel, tienes el micrófono y la palabra para tu ponencia. Hola, muy buenas noches a todos, a Jessica y a todo el comité organizador. Muchas gracias por tenernos en cuenta y estar acá. Y como lo dice Fernando, para nosotros es un gusto estar compartiendo estos temas que son pues tan apasionantes y que más allá de definir un tratamiento específico nos permite saber cómo en nuestra región podemos empezar a hacer cosas y cómo eh, hacer el clic y cambiar la estructura de cómo pensamos y cómo aprendemos las cosas y cómo lo queremos hacer. Eh, ¿Me confirmas, Jessy, se está viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, Dani, se ve impecable. Listo. Vale, listo, perfecto. Entonces, voy a empezar. Para esta presentación específicamente no tengo conflicto de interés. Y siempre tenemos que empezar por los números. El cáncer de ovario pues, tiene unos números muy importantes y están básicamente dados. Esta es nuestra incidencia, muertes a nivel mundial, 313.000 casos nuevos cada año, que está en aumento. Y cuando vemos en países como Colombia, que es donde tenemos y donde extraemos muchos de los datos, pues no es un número menor, son 2.391, pero hay algo que es muy importante. Cuando yo voy y le pregunto a cada uno de los ginecólogos oncólogos cuántos cánceres de ovario opera, y en Colombia somos alrededor de 100 ginecólogos oncólogos, no operamos muchos, ¿de acuerdo? No tenemos la capacidad de poder hablar de muchos datos por año
porque probablemente las pacientes no se referencian o es un cáncer que probablemente no está en manos de ginecólogos o oncólogos en muchas veces. Y las noticias son tristes porque esto va para arriba y esperamos que haya un aumento para el 2040, un aumento bastante importante tanto en la mortalidad e incidencia a nivel global. En cualquier parte del globo vamos a tener muchos más casos. Y fíjense, en los años 80, como hablábamos de una sobrevida en la era preplatinum de 24 meses, ojo, esto, pues, 24 meses, ¿de acuerdo? Inclusive empiezan a aparecer los platinos, empiezan a aparecer inclusive terapias intraperitoneales, se cambian los esquemas, aparece el Taxol. ¿Y cómo llegamos a tener publicaciones hacia el año 2012 de 110 meses de la sobrevida de estas pacientes? Son números muy importantes. Pero este es un estudio que se hace en mi país en el año 2013, donde todos los estadios, no solamente los 3 y 4, sino contando todos los estadios en el centro de cáncer más importante de mi país, la mayoría de las pacientes tienen un overall survival alrededor de 28 meses. Si ustedes comparan, es como si nos hubiéramos quedado atrapados en el tiempo casi 30 años, ¿de acuerdo? Y esto es un dato que no es menor, ¿de acuerdo? Y siempre que yo veo una paciente con cáncer de ovario, lo que quiero preguntarle es, us- cuando veo en ella y veo en sus ojos, es yo qué camino le voy a ofrecer. ¿Le voy a ofrecer el camino de los 110 meses o le voy a ofrecer el camino de los 28 meses? ¿Cierto? Y uno tiene que ser sincero con esa paciente, decirle para dónde va y cuáles son sus expectativas que tienen para el tratamiento de esa paciente. Mm, probablemente no sabemos que es una patología de alto costo y parte de lo que quiero que digan es sí, sí señor, es una patología de alto costo. ¿Y por qué es una patología de alto costo? Y así la tenemos que empezar a ver. Primero, porque es muy costosa diagnosticarla, es una enfermedad a la cual llegamos tarde y estratificarla aún peor. Entonces necesitamos estudios de imágenes avanzadas, tomografías, resonancias, necesitamos biopsias y análisis moleculares para el diagnóstico inicial y consulta con múltiples especialistas en su primer momento de diagnóstico. Eso ya empieza a generar gastos. Cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico que es uno de los estándares de tratamiento actual del cáncer de ovario, la cirugía interruptora es una cirugía de alto costo, ¿de acuerdo? Y si vamos a utilizar cirugía robótica, cirugía de mínima invasión, empezamos a meterle costos a esa cuenta. Y la hospitalización y los cuidados postoperatorios no son generalmente como lo hacemos en endometrio, probablemente que puede ser algo más ambulatorio, sino que realmente vamos a tener hospitalizaciones mucho más complejas. Tercero, cuando vamos a la terapia sistémica, muchas veces como cirujanos pensamos que la cirugía vale mucho. No, el gasto se está dando cuando estamos ahorita haciendo terapias dirigidas, probablemente cuando migremos a la inmunoterapia y en aquellos centros donde se utiliza HIPER son terapias de muy alto costo. Y el seguimiento y el manejo de las complicaciones de estas pacientes, sus recaídas, sus efectos adversos secundarios a los tratamientos, los cuidados paliativos de una paciente que se cronifica y que va a fallecer, son de alto impacto. Entonces esto, cuando lo metemos en un impacto económico indirecto, es asociado a su pérdida laboral y el costo de los sistemas de salud es una patología de alto costo. Entonces, sí, convence de que es una patología de alto costo, ¿de acuerdo? Y somos parte de eso. ¿Qué nos dicen las guías? Miren, esta es la última guía que tenemos disponible para el tratamiento, que es la del año pasado, 2024. Y nos dice que en estadios tempranos, es decir, estadios 1A, 2A, tenemos que hacer una cirugía de interrupción máxima, accediendo a toda la pelvis y examinar muy bien el retroperitoneo y el abdomen superior. Y cuando tenemos estadios mayores a 2B, y es donde encontramos la mayoría de carga de enfermedad, el 70% en estadios 3, tenemos que hacer procedimientos de máxima citorreducción en todo el abdomen, la pelvis y una enfermedad retroperitoneal, y tenemos que dejar la menor cantidad de enfermedad visible, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una citorreducción adecuada? Probablemente es todo esto, ¿sí? Quitar toda esta enfermedad que encontramos generalmente en los estadios 3C, en todo el abdomen. Obviamente, histerectomía, tumorectomías, peritonectomía pélvica, linfanectomía paraórtica, colectomías, stripping peritoneal superior, omentectomía, gastrectomía, stripping diafragmático. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos desde hace mucho tiempo y cuando juntamos toda la evidencia, tanto retrospectiva y algunos estudios que se han hecho prospectivo, cuando hacemos una cirugía de máximo esfuerzo, es decir, quitamos toda la enfermedad visible, tenemos muchos mejores resultados en cuanto a overall survival
que cuando lo dejamos, quitamos parcialmente o dejamos enfermedad que sea mayor a 1 centímetro. Ese es el primer esfuerzo que tenemos que hacer, pensar en eso. Si no la vamos a quitar toda, ¿por qué estamos operando a esa paciente? ¿Cuál es el objetivo de operar a esa paciente? ¿De acuerdo? Y esto ya no lo vemos en los datos. Y pensar en esto, que en la cabeza debemos tener un orden mental donde podemos tener un rumbo de tratamiento claro, donde hacemos un diagnóstico, donde tenemos una evaluación, podemos hacer cirugía, después vamos a tener que tener una quimioterapia con un mantenimiento, después viene una progresión, una segunda quimioterapia, probablemente algún otro tipo de terapia ayudante, pero si no cumplimos este ABC, ojo con esto, porque a veces decimos la paciente entra por cualquier otro lado y vamos como componiendo la paciente de acuerdo a donde estemos y lo que como vaya llegando, no vamos a poder cumplir todos esos estándares de tratamiento que probablemente en todas las publicaciones nos ofrecen y que ofrecen adecuados resultados para nuestros pacientes. Esta es una diapositiva que tenemos con Fer. Nos dice, oye, ¿han escuchado esto? Déjale eso ahí, que la quimioterapia se encargará de eso, ¿vale? O pacientes que, oye, y se va a operar y tiene imágenes. Sí, 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 la vamos a operar con una ecografía que nos trae, o que la ecografía decía tal cosa. O el TAC que trae dice tal cosa y nosotros no hemos revisado esas imágenes. Ah, cuando le decimos a la paciente, oye, señora, tiene que ir a tomar quimioterapia, lo decimos como si eso fuera orden y no sabemos ni a dónde va a ir, ni cómo lo va a hacer, ni con quién lo va a hacer o cuáles son los estándares de esos sitios. No encontramos las descripciones si tiene una citorreducción completa o el tipo de procedimiento que recibió. Entonces decimos que yo creo que sí tiene una citorreducción completa. Y muchos oncólogos tienen la costumbre de tomar una tomografía en el posoperatorio porque no le creen a sus cirujanos, ¿cierto? Que todos los cirujanos engañamos a todo el mundo, entonces no le creen que de verdad tiene una citorreducción completa. Y ahora que estamos en una terapia dirigida, el testeo genético dice, sí, yo se lo pedí, pero nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde lo va a hacer esta paciente. Entonces es algo muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que es donde nos tenemos que examinar, ¿de acuerdo? Porque probablemente cuando vemos una paciente con diagnóstico de cáncer de ovario empezamos a ver todas las publicaciones y a pensar en los diferentes estudios, pero estos resultados que tienen los estudios son reproducibles en nuestros medios y la cirugía que yo le voy a ofrecer a mi paciente es para intentar reproducir esos estudios. Tenemos que ver qué pasa en nuestro centro. Nosotros, o por lo menos yo veo el cáncer de ovario como ese reto quirúrgico, como esa complejidad. El paciente es complejo y lo veo como la Mona Lisa. Y finalmente todos saben cómo es la Mona Lisa y las guías dicen qué tiene que hacer para que le construyan una Mona Lisa. Y todos nos entrenamos de alguna forma para poder ver esa Mona Lisa, intentar darle forma y se nos pueda dar. Pero los resultados que estamos obteniendo en cada uno de nuestros centros, de nuestros países, son muy diferentes a lo que es la realidad. Y la paciente no le sirve que nosotros nos parezcamos a lo que sea la realidad, sino que tiene que ser la realidad. Y a veces, como dice alguien, déjale eso a la quimio. Entonces le damos quimioterapia, y como todas están calvitas y esos resultados son más homogéneos, entonces la paciente se ve como muy tratada, pero realmente el tiempo que hemos quitado a esa paciente es muy importante. Y a veces terminamos haciendo este tipo de cosas, entrando a hacer histerectomías, quitar tumorectomía, le quitamos un pedazo de aumento, pero la paciente se va con el resto de la enfermedad para su casa. Este ejemplo es lo que se debe evitar. Está mal hecho, eso está en contra de lo que debemos hacer con una paciente, porque esa paciente probablemente le quitamos 1 o 2 meses que probablemente debería estar en una quimioterapia en vez de estar siendo operada. ¿Qué ocurre en pacientes con cáncer de ovario en países como el mío? Tenemos demoras en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos centros que completamente nos hagan un diagnóstico adecuado en imágenes. Muchas veces nos mandan pacientes con ecografías que no sé si en sus países les escriben masa anexial compleja. Eso puede ser cualquier cosa. Ahorita tenemos muchas clasificaciones, pero siguen escribiendo masa anexial compleja y eso no podría pagar. Y es una enfermedad a la que llegamos tarde, porque entonces la paciente oye, alguien dice probablemente un cáncer de ovario y la remiten a un ginecólogo oncólogo, pero probablemente iba al cirujano oncólogo, al ginecólogo general, al cirujano general. Y finalmente cuando llega un ginecólogo oncólogo tenemos que ofrecerle una cirugía. Y esa cirugía no sabemos si es una cirugía de alta calidad, ¿de acuerdo? Pues es difícil prepararnos para este tipo de procedimientos. Y probablemente cuando una vez la operamos, que llegue a una quimioterapia entre 6 a 8 semanas, es a veces muy difícil.
En mi país a veces estamos en una crisis de salud donde alcanzar una autorización para que el paciente de verdad cumpla con la quimioterapia, y sobre todo si se va para otro hospital, otro centro, se vuelve algo muy complejo. Y entregar estándares de quimioterapia, como lo dicen las guías, con un testeo genético, con todos los estándares de calidad que debería tener, a veces no se pueden cumplir. Y ojo a esto, todos operamos, todos probablemente les mandamos a quimio. Probablemente alguna vez la vemos, pero realmente cuando encontramos las pacientes en un seguimiento a 4, a 5, 6, 7 años, allá es cuando vamos a saber si las cosas les hicimos bien hasta el comienzo. Y esto es muy importante, tener claro que las cosas que se hagan bien al comienzo son las que nos van a pedir un seguimiento. Esta es la historia que les quiero contar, cómo nosotros en Bogotá nos comprometimos, nos comprometimos con los pacientes de cáncer de ovario y nos convertimos en el primer centro avalado por Joint Commission en cáncer de ovario a nivel mundial. ¿De acuerdo? Es la certificación que alcanzamos el año pasado, producto de un trabajo conjunto de mi grupo de colegas con los que trabajo, que es un grupo que es muy entusiasta realmente en el tratamiento de cáncer de ovario. Y esto es muy importante porque nos permite ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y aunque no hemos hablado de cirugía, creo que para poder llegar a cirugía tenemos que encontrar la paciente correcta. Y de eso se trata cómo estamos abordando la cirugía de cáncer de ovario. Y para usted tener esa paciente correcta, debe tener, eh, eh, pues claramente, el centro correcto y debe tener un grupo alrededor de un cirujano correcto que permita hacer que todo fluya y usted escoge rápidamente la paciente. Eso no lo hace una persona. Generalmente hay que ir a buscar a los directivos de cada institución, contar el proyecto y que toda la dirección ponga a su favor y al favor de las pacientes un organigrama que esté dispuesto a trabajar por los pacientes con cáncer de ovario. Porque ya lo vimos que es una patología de alto costo, es una patología que sí le interesa a los hospitales, es una patología donde que hay un consumo altísimo de recursos de salud y que en la medida que todo el hospital esté alineado, pues va a ser muy importante para que eso pase. Y cuando usted alinea los demás departamentos y las demás secciones de los diferentes hospitales, va a construir un organigrama que van a trabajar de forma conjunta en estos pacientes. Entonces, yo por eso siempre muestro esto. No es una persona, son muchos profesionales y tiene que conseguir profesionales que les guste la idea, no alguien que pase por ahí o no le gusten los compromisos o que no le interesen los pacientes. Tiene que conseguir un grupo comprometido como estos, que los digo con mucho orgullo, que tal vez somos compañeros y amigos enfocados en una gran causa que son los pacientes con cáncer de ovario, que estén alrededor y que entiendan la patología y que estén disponibles para cuando llegue una paciente al hospital. Y eso también se combina con un grupo paramédico, con las diferentes áreas del hospital que trabajan y siempre que en la historia clínica de mi hospital aparece un paciente de cáncer centro ovario, todos saben de qué estamos hablando y están metidos en un protocolo. Esto hay que comentarlo. Las guías, los tumor board o las juntas interdisciplinarias. En pandemia fue muy difícil porque nosotros creamos esto durante la pandemia, pero todos se conectaban y todos se comprometían. Y después cuando se acaba la pandemia, nos podíamos reunir y podíamos discutir las pacientes directamente. Esta es la cara de satisfacción, no de tener un centro, no. Esta es la cara de satisfacción de poder conocer a todas estas personas y sentarlas y que todos trabajemos y jalemos para el mismo lado y poniendo a la paciente en la mitad de todo este esfuerzo. Y así es como nace el Centro de Cuidado Clínico en Cáncer de Ovario. ¿Qué es lo que hicimos? Pues revisamos primero las guías, obviamente las guías más importantes, los esfuerzos que habíamos hecho localmente, las guías de los hermanos brasileños y obviamente las europeas y las americanas. Y tomamos los estándares de calidad de la ESO, que los invito a leer estas publicaciones, que créanme que ayudan mucho y que podemos hacerlas en nuestros hospitales. Y todo esto que pasaba con nuestros pacientes de cáncer lo transformamos en una ruta de tratamiento efectivo para esto. Establecimos unos criterios de inclusión y exclusión que pueden cambiar de institución a institución, pero estos son los de nosotros, y creamos un algoritmo donde todos en el centro y todos en el hospital sabemos exactamente la paciente dónde inicia y dónde debe terminar en su atención, pasando desde el proceso de diagnóstico hasta el proceso de quimioterapia y seguimiento. Todas nuestras pacientes van a una fase prequirúrgica y ojo a esto, cuando hablamos de los avances, probablemente
Las esplenectomías ya están descritas, el strip diafragmático ya está descrito, pero para que esa paciente pueda ir a una esplenectomía, a un strip diafragmático, usted tiene que preparar a su paciente, realmente saber que va con un cáncer de ovario bien diagnosticado y mitigarle todos estos riesgos, pacientes que son hipertensas, corregirla, que la vea el internista, ver los riesgos de que pueda ir a la UCI, porque esta paciente necesita salir para recibir quimioterapia. No se vale que le quede muy bien operada y usted no le dé quimioterapia. Y no se vale que tenga quimioterapia y no tenga cirujano. Entonces, todo esto tiene que mitigar estos riesgos para que la paciente tenga realmente una buena evolución. Ojo a esto, una guía para la paciente, que la paciente sepa que tiene un camino que recorrer, que sepa quiénes la van a tratar y que sepa el momento a momento de cada una de sus tratamientos durante la institución. Ojo con esto, que su radiólogo le diga dónde está la enfermedad. A usted no le sirve que le diga que tiene una citis o que tiene una carcinomatosis, sino que le mida la enfermedad y que le haga un índice de carcinomatosis peritoneal para que usted pueda tomar decisiones y para que en 2 o 3 años, cuando esta paciente recaiga o usted quiera hacer un seguimiento, sepa dónde estuvo la enfermedad y que su radiólogo realmente le ubique la enfermedad para poder usted ir a cirugía y saber con quién necesita ir. Después, pues, usted la lleva a una fase quirúrgica que puede ser un estadio temprano, tardío, y si es tardío, definir si va a ir una neoayudancia o no. Registrar absolutamente todo. Y para eso existe la laparoscopia. Eso es una gran ayuda que nos entrega inicialmente la doctora Fagotti, pero si tiene un buen radiólogo, usted puede emitir esta parte. Usted tiene que definir dentro de su centro cuál es su mejor opción y saber si usted es el cirujano correcto, porque probablemente todos nos levantamos así como este famoso cantante diciendo por las mañanas qué bueno soy, ¿sí? Pero resulta que no todas las pacientes deberían ir a cirugía. Probablemente tenemos estudios que nos pueden definir quién va a una neoayudancia o quién va a cirugía. Pero ojo a esto, todos aquí probablemente estamos relacionados con oncología. Pero ¿para qué nos entrenan en los programas de residencia? Muy probablemente hace muchos años en mi país pues estamos muy entrenados para hacer esto. Para nosotros esto era un cáncer de ovario. Quitar una masa, quitar un útero y probablemente quitar unos ganglios y esa era la cirugía, ¿de acuerdo? Y todo lo que se saliera de ahí, todo lo que cruzara como una línea invisible en la pelvis era desconocido para nosotros. O teníamos que estar pidiendo ayuda a cirujanos generales o cirujanos oncólogos en ese tipo de procedimientos. Entonces, todo, probablemente nuestros pacientes tienen que quedar en citorreducción subóptima muchas veces. Y resulta que si usted no tiene entrenamiento para eso, tiene una opción, y eso lo vamos a ver en los siguientes módulos de este curso, cuáles son las indicaciones para enviar a una paciente a quimioterapia neoayudante. Y tiene 4 publicaciones prospectivas que lo respaldan en esa toma de decisión con la intención de hacer una paciente no operable en una paciente operable. Pero vamos a ver que esto ha ido cambiando. Hace muchos años esto no se veía en la cabeza de nadie. Yo me acuerdo hace unos 10 o 12 años las discusiones grandes porque se decía que no se quería operar, pero fíjense cómo ha sido la tendencia de la mayoría de ginecólogos, oncólogos en el tratamiento del cáncer de ovario en los últimos años, donde han migrado hacia hacer terapias donde primero hay una quimioterapia y después viene una cirugía, pero se tiene que estar preparado para todos los tipos de pacientes. Estos son pacientes muy heterogéneos, son pacientes que pueden estar en buenas condiciones, con una gran carcinomatosis, pacientes con este tipo de compromiso, obesas, mala nutrición, pacientes muy fit o que puedan ser accesibles a una tecnología. Usted no se debe sorprender. Por eso el papel de las imágenes, por eso la revisión de sus imágenes es importante en el momento de llevar a una paciente a cirugía. Debe contar con un instrumental adecuado. Usted, esto lo hacemos todo el tiempo y se lo explicamos a las personas en entrenamiento. Venga, saquemos el separador que hay en el hospital. Y si no lo sabe, vaya y pregunte qué separadores tenemos. Doctor, ¿sabe cómo funciona? No, sáquelo. Sáquelo un domingo. Ármelo, póngalo en la mesa y defina cómo va a utilizar esto en pro de un paciente. Y de acuerdo a lo que tenga, utilícelo. Todos son muy buenos y todos le pueden servir. Tenga un partner, aquí vamos a Juliana, yo siempre opero con Juli. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que me diga, oye, estás haciendo las cosas bien, no lo estás haciendo bien, se te está quedando enfermedad por allá. Tener nuestra meta, si estamos haciendo unas reducciones porque realmente la vamos a cumplir. No es simplemente por ir a abrir el abdomen a una paciente, sino que realmente tenemos que registrar todos los datos para poder llevar este registro informado. Estas cirugías son complejas y hay que buscar esos amigos. Si usted no tuvo el entrenamiento, que termine el entrenamiento o buscar como lo hacemos con Fer. Con Fer lo hablamos muchísimo, compartimos videos, compartimos experiencias todo el tiempo y no se acaba y lo hemos hecho así durante muchos años.
porque las cirugías son diferentes, es muy bueno saber cómo lo hace usted, cómo lo hace el otro. Entonces, esto ayuda mucho y enriquece en cómo se hacen las cirugías en cada uno de los centros. Fíjense cómo aquí se intenta hacer una peritonectomía total. Veíamos cómo tenía un nódulo a nivel umbilical, pero estas restricciones o alcances de citorreducción van a depender de cada uno de los equipos, cómo estén conformados, conociendo sus límites, sabiendo cómo operan, sabiendo el estado de las pacientes y que hayamos pacientes en adecuadas condiciones para poder hacer grandes debultamientos que, pues como lo hemos dicho, pues favorecen a las pacientes y nos ayudan a tener estas citorreducciones completas. El conocimiento, las disecciones son fundamentales. Estas pacientes, cuando antes hablábamos de peritonectomías, era una paciente que tenía que salir a la UCI, que tenía que salir transfundida, choqueada. No, eso no puede, eso no debe pasar. Y eso no debe pasar porque son pacientes que escogemos mucho. Es pacientes que tenemos un control total de la anatomía abdomino pélvica y que fíjense que por más que hacemos grandes disecciones y hacemos grandes debultamientos, no es la paciente que tiene que estar sangrando excesivamente ni tiene un descontrol a nivel anestésico cardiovascular. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, tenemos control, empezamos a hacer curva, empezamos a hacer otro tipo de procedimientos como esplenectomías, omentectomías, nefrectomías, removemos segmentos de diafragma en compañía o no de cirujanos oncólogos. Digamos, eso nos preguntan mucho en otros centros. ¿Usted lo hace con un cirujano oncólogo? Pues sí, sí. Tenemos uno en el centro, pero tiene ciertas funciones. Por ejemplo, la parte patobiliar nos ayuda mucho, pero estos procedimientos cada día son más parte del entrenamiento del ginecólogo oncólogo, ¿de acuerdo? Entonces, la pancreatectomía distal, hacer una resección intestinal. Hay que ver qué es lo que usted tiene en su hospital y cómo lo puede llegar a hacer para que la paciente quede en un R0 real. Y vemos las resecciones intestinales, ver si usted necesita un coloproctólogo, si lo puede hacer usted, lo hace con un cirujano oncólogo. Tiene que definir esos roles y ver qué tecnología tiene para hacer cada uno de estos procedimientos. Y usted va a empezar a ver este tipo de especímenes que debe mandar a patología. Entonces se vuelven cada día más frecuentes, más rutinarios. En patología entienden usted qué está haciendo, ya saben que confían y que tienen un ginecólogo oncólogo que realmente está comprometido con las citorreducciones, que es el primer paso para que la paciente le vaya bien. Cuando usted empieza a ver esto en sus centros, usted sabe que está cumpliendo el objetivo por lo que está llevando a la paciente a cirugía. Si esto no lo va a hacer la paciente, probablemente que no. Y como esta es una reunión de avance, pues se nos vienen nuevas publicaciones. Entonces vamos a introducir la laparoscopia en la citorreducción y ese es el estudio LANS que pretende, ya tiene un estudio piloto de 100 pacientes, donde evalúa la factibilidad de hacer citorreducciones de intervalo por vía de mínima invasión. Y ahora, en muchos de nuestros países tenemos tecnología como esta, como tecnología cirugía robótica, que nos permiten ir a sitios donde probablemente en cáncer de ovario era muy difícil. Porque probablemente cualquiera despacha una histerectomía y una salpingoforectomía, una linfapélica, tal vez una paraórtica, pero hacer un debultamiento diafragmático, hacer un debultamiento de suprahepáticas, hacer una esplenectomía, hacer una gastrectomía, probablemente por hacerlo por mínima invasión es más difícil. Y en estas pacientes donde ya hemos dado quimioterapia y tenemos que remover la enfermedad residual, entonces aquí vemos cómo podemos llegar a un espacio que es muy difícil. Todo el que haga laparoscopia o inclusive cirugía abierta sabe que llegar a este espacio es difícil. Pero fíjense con que tenemos ahora la tecnología para poder llegar y hacer este tipo de intervención. Entonces, un stripping diafragmático, inclusive yo puedo decir, y alguien me lo puede preguntar, oye, ¿y se te rompe el diafragma mucho? Sí, no sé, se me rompe más de vía abierta, pero cuando lo hago por vía robótica, tengo más control de los tejidos y puedo ser mucho más cuidadoso en cirugía de intervalo. Entonces, tenemos la tecnología ahora para alcanzar los objetivos que nos proponen las guías y pues este es un ensayo que Alejandro Rugén está dirigiendo y que convoca para poder hacer este tipo de citorreducciones. Ojo a esto, estandarice sus formatos quirúrgicos. Este es un ejemplo de nuestro hospital. Entonces aquí vemos cómo encontramos la paciente y sabemos de dónde arrancamos y lo incluimos en la historia clínica. Y en caso de citorreducciones secundarias o nuevas citorreducciones, a veces tenemos pacientes con citorreducciones terciarias y cuaternarias, que pues, no son estándar, pero pues, nos ha llevado a modificar la biología de esta enfermedad. Entonces podemos registrar todo de forma correcta, de tal forma que todo el equipo pueda seguir el desarrollo.
Estas pacientes hay que cuidarlas y el que las cuida es usted. Uno no envía al residente o al fellow a que vaya, échemele un ojo a la paciente. Estas pacientes hay que estar encima porque son pacientes que tienen una complejidad adicional. Y probablemente lo que uno no quiere es morbilidad, porque hay que sopesar una intervención agresiva con morbilidad. Entonces tenemos que estar entrenados inclusive en eso, porque nos van a llegar, a nadie le gusta, pero si a usted no le pasan las complicaciones es porque o opera poquito o no, o no opera o opera algo muy fácil. Pero si usted está metido en este tipo de complejidad, debe saber manejar las complicaciones y debe estar al lado de su paciente para esto. Y esto está escrito desde hace muchos años. El grupo del Memorial ya lo había escrito y a medida que usted hace, sobre todo procedimientos en el abdomen superior, la tasa de complicaciones puede llegar a elevarse hasta el 22%, inclusive con sobrevidas en su mediana de sobrevida de más de 57 meses. Entonces, es algo que es muy importante, pero riesgo-beneficio, tengo que saber qué paciente voy a someter a esto. También logramos, este es el segundo piso del centro de cáncer de mi hospital, y esta es una foto de pandemia. Y esta paciente que ustedes ven acá, en Colombia tenemos una población indígena, esta paciente ni siquiera habla español, pero pudo ser tratada y para una paciente es muy difícil ir a ver a sus médicos y cada día le toca como buscar una cita diferente. Entonces, cuando logramos que todos los médicos vean a la misma paciente el mismo día, podemos tomar decisiones en tiempo real, definir su tratamiento y probablemente nuestro protocolo de tratamiento para una paciente va a estar definido desde un comienzo y no podemos tener eso fuera de perfil, sino siempre regiéndose bajo una guía. Siempre hemos de estar bajo la guía y nos salimos solamente en casos especiales. Esta es la jefe Adriana, que es una persona importantísima en el centro de cuidado clínico porque es la persona que está en el seguimiento telefónico, que mira las autorizaciones, que haya leído la carta de educación al paciente, evalúa el conocimiento de la enfermedad y mueve los indicadores de calidad y hace transferencia del conocimiento. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Empezar a saber cuánto vale esta enfermedad. Este es el caso de una paciente de nosotros, todavía sin quimioterapia, es una paciente de muy alto gasto, mire, $30,000. ¿De acuerdo? Pero eran datos que no sabíamos y los sistemas de salud de nuestros países realmente no lo conocen. Y estas pacientes reparten el gasto porque visitan demasiados médicos para operarse. Esta es una publicación que tenemos donde vemos los estándares de calidad que tenemos en nuestros centros. Una publicación que hicimos con Juli tal vez en el año 2022, 2023, y donde está el algoritmo en el International Journal de cómo funciona nuestro hospital. Y como lo hemos compartido en muchos hospitales que hemos visitado en América Latina, probablemente es una oportunidad para compartir y saber cómo funciona el cáncer en cada uno de sus sitios y poder colaborar y compartir conocimiento entre todos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Obviamente llevar un equipo de cáncer de ovario con ginecólogos, oncólogos comprometidos, que es diferente. Comprométase con una patología. Y yo no hago vulva y no me da pena reconocerlo porque me llegan 4 al año y no me vuelvo experto en nada. Pero tal vez si me dedico a hacer ovarios y me gusta esta patología, puedo hacer un grupo de ginecología mucho mejor. Y si esto me tengo que apoyar con coloproctólogo, cirugía de parto biliar, con cirugía de tórax, con un anestesiólogo que entiendan mi problema, va a ser mucho mejor. Y si las unidades de apoyo reconocen este problema y me van a apoyar cada vez que llegue una paciente al hospital, pues mucho mejor. Pero esto no va solo. Y esta es una diapositiva de Fer que es muy interesante porque él habla de todo lo que son las horas de formación y las horas de cirugía que necesitamos para estar acá. Nosotros no estamos calvitos, sí, probablemente la genética nos jugó mal, pero también estamos calvitos porque nos hemos esforzado un montón tratando de crear todos estos protocolos, buscando un volumen de pacientes, comunicándonos. Probablemente puede que no sea el mejor cirujano del mundo, pero sí tengo la habilidad de convocar a mis colegas para que hablemos el mismo idioma en torno a un paciente. Registren los bases de datos. Nosotros tenemos mucho cáncer, pero no lo escribimos. ¿Por qué nosotros no escribimos? No tenemos esa cultura y es algo que estamos dándole la vuelta a un gran movimiento latinoamericano y parte es este curso que estamos haciendo, compartiendo conocimientos y haciendo que hayan más datos para nosotros. Tenemos que tener auditoría, ¿sí? No simplemente, oiga, yo soy bueno, no, nosotros expusimos todos nuestros datos para que un organismo internacional viniera a certificarnos y eso es exponerse, demostrar que lo hacemos bien cuando alguien nos está vigilando, no solamente decirlo porque lo queremos hacer, que haya un hospital que le copie, si su hospital no le copie, probablemente la mitad del proyecto está afuera y hay que escribir. Esta es una invitación. Escribamos, reentrenemos quirúrgicamente todo el tiempo y tiene que haber un reciclaje profesional. ¿Para dónde vamos? Pues estamos esperando estos resultados del Trust.
como muchos de ustedes lo conocen, aleatorización de pacientes, a cirugía upfront versus a cirugía de intervalo. Y queremos saber si, oye, todos estos artículos del intervalo, si son buenos o no son buenos, porque para muchos no están bien hechos, para otros tal vez sí. Pero pues está en recolección de pacientes. Parece que vamos a tener datos para este año. Es algo que vamos a ver ahorita en ESGO, qué ha pasado y en qué va. Y voy a hablar con la doctora Fotopoulos en qué va, buscando, pues el objetivo final es el overall survival, pero se van a medir otro tipo de cosas como los periodos libres de enfermedad y las calidad de vida y las complicaciones asociadas a esos procedimientos. Se necesitan centros, sí. Oye, si tú planeas hacer esto, aquí le llamamos en Colombia primer, segundo, tercer y cuarto nivel, de acuerdo a la complejidad donde se pueden hacer procedimientos, pero si lo vas a hacer en un segundo nivel, estás diciéndole a la paciente que la vas a condenar a la historia que yo contaba al comienzo de los 20 meses, en vez de intentarle brindar la historia de los 110 meses. Y eso es muy importante. Entonces necesitan centros que de verdad hagan debultamiento y que hagan una experiencia a través de estas pacientes. ¿Y qué va a pasar? Probablemente van a haber dos corrientes. Puede que sí, no hay diferencia entre dar neoadyuvancia o hacer un debultamiento primario y pues lleguemos al fin de discusión o va a salir un sexto estudio donde nos diga que debemos hacer mejor la cirugía, admitir que es una enfermedad que llegamos tarde, pero el gran problema es que si es un estudio positivo va a ser su validez externa. ¿Cuántos centros como los de la doctora Fotopoulos, como los de los españoles, como los italianos van a poder cumplir todos estos parámetros para poder tener esa validez externa que siempre necesitamos? Esto está por escribirse. Estamos en una historia de un tumor que lo empezamos a operar y cada día son ciudades más grandes, pero tenemos que tener en cuenta la biología y las características de las pacientes. Y para saber si les está yendo bien, tienes que seguirlas. Y este es un ejemplo de esto. Cuando las pacientes se pueden por fin ver y encontrarse después de sus tratamientos es porque las cosas están cambiando. Estos son nuestros pacientes, este es su primer evento de pacientes, un segundo evento de pacientes, un tercer evento de pacientes y ya se encuentran cada año compartiendo sus experiencias y esto de verdad que es muy simbólico, por lo menos yo me emociono mucho cuando hablo de esto porque estas pacientes ya no están viviendo 20 meses en mi país, ya están alcanzando 50, 60, 70 meses y es porque estamos haciendo algo diferente, probablemente seleccionando la que debemos seleccionar, entrenándonos en cirugía, operándolas muy bien y haciendo que las cosas se cumplan de acuerdo a estándares y protocolos. Entender que son múltiples variables, biología, el estado de la paciente, la capacidad que tiene usted y su centro para resecarlos y claramente la quimiosensibilidad del tumor a las terapias que tenemos. Como conclusiones, les quiero dejar que se requiere un equipo multidisciplinario entrenado para manejar a los pacientes con cáncer de ovario avanzado. No hay un cirujano único. Si esto usted lo maneja solo, no va a tener ningún beneficio. Hay evidencia para utilizar neoadjуваncia en el tratamiento de cáncer de ovario localmente avanzado. Tiene 4 estudios prospectivos que lo pueden avalar. Si usted inicialmente no tiene las condiciones para operar a una paciente o la paciente no está en condiciones de operarse, ojo con esto, seamos honestos, miremos a la paciente en los ojos y digámosle, yo quiero el camino de los 20 meses o quiero un camino de 110 meses para usted, pero si le vamos a dar el de 20, digámoselo, para que ya pueda tomar una decisión y saber que debe buscar unas manos que le puedan brindar la oportunidad de vivir un poco más. Las recomendaciones deben ser consideradas dentro de la realidad y los recursos de cada institución. Sabemos las limitaciones que tenemos en América Latina, pero es la invitación que hacemos también con Fernando en muchas cosas. Oye, dejamos de pensar siempre en chiquitos, sino salgamos de nuestra zona de confort y creemos cosas porque nosotros podemos hacer cambios en nuestros países y vamos a tener que esperar los resultados del PROS. Vamos a ver qué nos dicen la otra semana en ESGO y a ver en qué va esto y para cuándo vamos a tener nuevos datos. Finalmente, a las personas que están acá, creo que tenemos 355 personas conectadas, invitarlos a los cursos de entrenamiento en cirugía para cáncer epitelial localmente avanzado, profesores de primera línea en la ciudad de Bogotá, donde pues, se pueden entrenar y todas estas cosas que a veces necesitamos mejorar, necesitamos un reentrenamiento continuo, probablemente puede ser una solución para completar y mejorar los skills en este tipo de cirugías con ustedes y agradecerles por permitirnos mostrarles nuestro trabajo como grupo de un hospital en la ciudad de Bogotá que se certificó en el tratamiento especializado de pacientes con cáncer de ovario. Muchísimas gracias y Fer, Jessy, quedo atento a todas las preguntas que tengamos y a lo que podamos discutir. Oye, felicitaciones, cada vez mejora más esta presentación
Y siempre es bueno ver que se siguen reuniendo muchas pacientes de las pacientes que han tratado en tu centro. Ojalá todos pudiéramos replicar algo similar a eso. Mira, hay varias preguntas. Siempre estas charlas, estas clases magistrales se prestan un poco a veces para preguntar casos de la vida diaria. Así que voy a partir con un par de cosas que son más generales y que son buenas preguntas introductorias. Tenemos más o menos 15 minutos todavía. Dice Lisette Cali, dice, en el caso de la citorreducción de intervalo, esta debe completar la rutina y todos los pasos al igual que la citorreducción primaria, me imagino que del estudio. Sí, básicamente, por lo menos lo que nosotros hacemos es y tenemos unos criterios muy claros para definir si la paciente va a front o cirugía de intervalo. Yo creo que nuestra tasa de resequibilidad es alta no es porque seamos muy buenos, sino porque escogemos realmente esa paciente, ¿sí? O sea, sabemos muy bien, sabemos la capacidad del equipo de radiología, patología nos aporta, nos dice muy bien si histología, la discutimos mucho, vemos el equipo y decidimos llevar a la paciente a citorreducción primaria. Cuando no, decimos, oye, no, pues está nutrida, tiene muchísima enfermedad, tiene un PCI muy alto, tiene un Fagotti score muy alto, no está en condiciones, no sé. Y O mi decimos a esta paciente, centro, o mi centro y yo tampoco somos capaces de manejar estoy solo. Sí, no sé, esta diseminación que tuvo este cáncer en particular. Por eso la selección es muy caso a caso. Si tú no sí, tienes un hepatobiliar y no sé, tienes que hacer una pancreatectomía o trabajar en el hilo hepático, a priori lo ves cuando le hacen una laparoscopía, no puedes plantearle hacer una citorreducción primaria. Entonces, eso también es muy dependiente de lo que tengas. Por eso es exacto. importante esa última diapositiva. Uno tiene que ser súper honesto y decir, oye, en realidad, eh, quizás en otro lugar pueden hacerlo, pero en este centro nosotros esto no lo podemos hacer y quizás es una buena alternativa en esas pacientes y de acuerdo a nuestro algoritmo. Y eso es lo que nosotros no podemos copiar exactamente lo que hacen en el Gemelli o lo que hacen en el Sloan Kettering. Tenemos que ver lo que podemos hacer nosotros. Y por eso es que estos estudios avalan que usemos neoadyuvancia para hacerlas más operables para nosotros. No sé si estás de acuerdo con el comentario, ¿sí? No, totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que yo le puedo, cómo miro a mi paciente? Oye, no vale la pena la cirugía. Te la voy a hacer, pero cuando Mm. tengas menos enfermedad, cuando esté en mejores condiciones. Y en ese momento probablemente vamos a utilizar nuestros estudios de diagnóstico. Para nosotros, nuestro estudio de diagnóstico es la resonancia magnética nuclear, leída por alguien que le da cáncer de ovario en resonancia magnética nuclear, que no todos los radiólogos están en la capacidad de leer esto. Y como protocolo en nuestro centro utilizamos la laparoscopia para ver si sí la vamos a poder inclusive operar inclusive en el intervalo. Entonces, si es como la seguimos y el objetivo es el mismo, dejar la paciente en R0 en la mayoría de los casos posibles. Eso es lo que intentamos siempre. Oye, en pacientes con recurrencia, cuando tienes que pensar en hacer una citorreducción secundaria, también hacen este mismo ¿Sí? recorrido, ya sabiendo, ya teniendo, si es que fueron pacientes de ustedes antes, juntan las cosas, miran las imágenes, miran qué es lo que pasó, revisan en retrospectiva si quizás se nos quedó algo en la cirugía o algo. Sí, de acuerdo, Fer. Generalmente escribimos todo. Al comienzo nos costaba mucho escribir, Sí. sí, como hacer Nos da esas un poco de pereza. sí, y la descripción quirúrgica es enorme y colocamos todos los datos porque esta paciente sabemos de entrada en el día cero que es una paciente que vamos a cronificar y que ella va a recaer. ¿De acuerdo? Ella va a recaer en algún momento. Si no lo hace buenísimo, pero la mayoría van a recaer. Sabemos dónde está la enfermedad, qué fue lo que hicimos y decidimos, la paciente que conoce un centro de cuidado clínico generalmente genera mucha adherencia hacia ese hospital. Esa señora no se deja sacar de ese cirujano, se siente tan bien tratada por un grupo que no se va. Entonces probablemente la vamos a recibir en su recaída y la hemos seguido durante mucho tiempo. Realmente las detectamos más tempranamente. Y Así es. usamos, va el mismo algoritmo. Nuevamente la imagen, estamos a Palazuelos, sentamos a Nelson, que son nuestros radiólogos, vamos a hacer la secuencia, pero nos parece que es operable. Nos gusta mucho hacer citorreducciones secundarias por vía laparoscópica. ¿De acuerdo? Eso creo que no es un estándar de manejo, pero probablemente es una vía y porque vemos casos muy pequeños y que pues, seguimos el AGOAR o vemos el GOG o definimos cuál es nuestra estrategia para tratar citorreducciones secundarias o terciarias.
Algo que te parece muy interesante es que nuestros pacientes no recaen como recaen todas, porque muchas recaen en carcinoma masivo. Entonces, no, las de nosotros son más focalizadas porque no, parece que limpiamos bien la enfermedad y empiezan a recaer en sitios que a veces tú no te lo imaginas, ¿sí? Entonces tenemos la recaída gástrica, la recaída pancreática, la recaída retroperitoneal. Entonces, pero son muy focales. Entonces, por eso nos permite llevar a la paciente a una reducción secundaria, Claro. probablemente por el esfuerzo que hicimos al comienzo. Oye, a raíz de una de las preguntas que hay en el chat, que ya vamos como 20 preguntas, pero vamos a tratar de responder la mayoría. Dicen en pacientes que tienen citorreducción completa, que después se hizo su quimio, que le empieza a subir el CA 125, que no tiene ninguna lesión en los estudios de imagen. ¿Le hacen una laparoscopía diagnóstica? Esa pregunta es súper difícil. Esperamos, idealmente, vemos el estado funcional de la paciente y esa es la paciente que está en un marcador de 12, sube a 15, sube a 20, no se enferma, no se ve mal, la resonancia está buena y la llevamos a una junta, ¿de acuerdo? La esperamos hasta que haya enfermedad visible. No tratamos, nosotros personalmente no tratamos una recaída serológica. También vemos cómo fue su primera, cómo está su estado de BRCA, vemos cómo si estuvo sometida a antiangiogénicos. Son muchas variables, pero no tratamos de entrar si la paciente está en buenas condiciones. No, porque probablemente entrar a un abdomen, y lo hacemos por la paroscopia, que probablemente está bloqueado después de una citorrupción tan grande, a encontrar un punto es muy difícil. Entonces, y a veces hacemos un PET y nos brillan 3 puntos y dos de esos puntos son cicatrices. Te demoraste 2 horas tratando de despegar una cicatriz. Entonces, la cirugía no, la tratamos cuando ya vemos la enfermedad, cuando ya el marcador realmente eleva, ahí intentamos hacer algo quirúrgico. Pero no somos tan fan de tratar la recaída serológica si la paciente está bien. Ahora, siempre entender que una recaída en un cáncer de ovario significa que esa paciente tarde o temprano se va a morir de ese cáncer de ovario y eso es un concepto que no se ha modificado mucho. Es paliativo. Lamentablemente, cuando nos recae una paciente, la paciente siempre va a morir. Oye, pregunta David Larín, es algo con lo que nos encontramos de repente, sobre todo cuando hacemos estas tremendas citorreducciones abdominales, nos pasa que de repente recurren donde no tratamos, que es en el retroperitoneo. A veces no hacemos linfadenectomía de rutina, a menos que tenga una enfermedad Volky en el retroperitoneo. Eh, ¿Qué haces con las recaídas, con las recurrencias ganglionares en el cáncer de ovario? Quitarlas. Yo las quito. Exacto, la respuesta es categórica. Quitarlo. El Lion Trial nos dijo, oiga, no tiene un impacto hacer linfadenectomías en pacientes solamente para Que no estadificación. sea para reducir, claro. Exactamente, no tiene ningún valor. Mm. Pero en la recaída, muchas veces, yo al comienzo, nosotros somos escépticos, ¿no? Como si fueran muchos a veces escépticos, no, pero deberíamos quitarlo para que no recaigan. Esto es una cosa biológica. Entonces, no, ya no lo hacemos, ¿sí? Ya no perdemos el tiempo ya. Si no lo vemos por imágenes o si en cirugía no vimos nada adicional. Pero si ya hay una recaída y generalmente la encontramos única, va y se quita, la quitamos. Oye, aquí hay dos preguntas de la utilidad del ganglio centinela en cáncer de ovario. A ver si Ok. la otra semana en Roma escuchamos alguna cosa nueva. Sí, y además que fue el origen del ganglio centinela, los italianos, los estudios iniciales fueron en Roma. Es algo que está en validación. El problema es que tener esa paciente tan selecta de estadios tempranos es muy difícil. Es muy difícil. Sabemos hoy por hoy, lo traemos de los otros cánceres, que probablemente el verde indocianina es el mejor colorante y trazador para ver esta disección. Necesitamos estudios prospectivos que todavía están aún lejos, me parece un poco. Hay un par de publicaciones que están evaluando esto. Hacerlo desde el punto de vista abierto, digamos, tú ves un estadio temprano y tú quieres hacerlo por la paroscopia, por robot, pero hacerlo abierto, inyectar en el infundíbulo pélvico o en el útero ovárico con una aguja muy pequeña, sin lesionar nada y que para que migre adecuadamente es muy fácil abierto, pero hacerlo por mínima invasión es tremendamente complicado. Entonces, la estandarización de la técnica es clave, escoger la paciente es clave, pero solamente el 10% de las pacientes van a clasificar un centinela. Entonces, es algo que está en desarrollo. Hoy por hoy no es un estándar y pues Así creo que es. hay una convocatoria a grupos colaborativos para hablar más de esto. Oye, mira, aquí pregunta, déjame buscar, oncólogo J. Maldonado.
¿Cuál es el tiempo recomendado de washout cuando se usan antiangiogénicos como bevacizumab en asociación a la quimioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer de ovario, que puede hacerse citorreducción luego de una terapia inicial? En el fondo, ¿cuántas semanas después la operas? Idealmente, ahora te voy a hablar de mi protocolo, ¿de acuerdo? Deben ser entre 6 semanas, pero nosotros no usamos beba al comienzo, ¿de Sí, acuerdo? entre Nosotros no 6 lo y 8 usamos. nosotros. Sí, nosotros Mm. no usamos beba porque pues, digamos que no está avalado dentro de un estándar care para poder hacer. Está definido en pacientes de alto riesgo, claramente nos preocupa, pero si la idea es llevarla a una reducción de intervalo, creo que no tenemos pacientes para poder decir que tenemos que pasar a un bevacizumab para poder programar para cirugía, pero el oncólogo y en grupo lo que se definiría es que probablemente entre 4 o 6 semanas antes de llevar a una paciente suspender el BEBA para llevarlo a citorreducción. Mm, preguntas rápidas para el doctor Sanabria, dice aquí. Yo Mm. quiero saber, dice iPad de Fer, que no soy yo, ¿cuáles son sus logros, o sea, sus resultados del logro de citorreducción óptima? ¿Qué porcentaje de Son muy citorreducción óptima tiene? buenas. Ojo con esto. La mayoría de centros, los mejores centros del mundo reportan alrededor del 65% de una citorreducción óptima en upfront, ¿de acuerdo? Entonces tienes que dividir las pacientes en upfront o en toda la corte. Nosotros tenemos un número muy alto, pero no creo que sea por la habilidad quirúrgica, sino por la escogencia de la paciente. Tenemos tan buena escogencia de la paciente que la paciente que va a un upfront realmente la vimos por la laparoscopia, la vimos por imágenes y realmente la vamos a por reducir. Cuando revimos con Juli, y eso está en el International Journal, lo publicamos y el editor nos decía, oye, pero ¿por qué estamos por encima del 80%? Le decíamos eso, o sea, si dividimos los grupos, probablemente no puede ser, o sea, no nos aventuramos con pacientes a dejarlas en citorreducciones incompletas en upfront, sino que las cogemos y esa va a intervalo, pero cuando las juntamos tenemos un R0 muy alto. Y creo que la clave de esto es la escogencia de la paciente. Ojo, aquí no venimos a decir que somos los super cirujanos. A Aquí lo que nosotros venimos a nos decir pasa lo es, mismo. lo que venimos a decir es, sabemos en grupo escoger la paciente que sí tenemos que operar. A veces hilamos tan fino que yo tengo a veces la sensación de que dejamos fuera a pacientes que están ahí en el límite y que si le ponemos un poquito de esfuerzo las podríamos operar al front. No sé si te Sí. pasa lo mismo, pero yo creo que por ahí va la respuesta. Eh, ¿Qué porcentaje de carcinomatosis tiene su población de pacientes? Uf, pues obviamente nosotros estamos pegados a los estadios 3, el 70% tiene citorreducción. A tres Ahora de la cada pregunta, cuatro, sí. sí, la pregunta es, ¿qué tantas llevan upfront y qué tantas llevan a citorreducción de intervalo? Probablemente estamos en este momento casi mitad y mitad. Y en eso sí influye mucho, que estoy sesgado, que me encanta operar, pero ese es como tiene que manejarse el dato. Claramente, Mm. operar un uno y un 2 pues no tiene sentido. Y a veces incluimos cortes de borderline que no deberían estar en este grupo. Es más difícil, pues te vas a tener un número mucho más grande. Cuando hablamos de estadios 3 y 4, que es lo que estamos hablando generalmente de pacientes, es la que tienes que ver cuál es la que estás operando y en esto estamos casi mitad a mitad. Mm. ¿Hacen HIPEC? Pregunta por aquí. Hay varias preguntas de HIPEC, pero ¿qué opinión tienes de HIPEC? ¿O qué espacio tiene en nuestra práctica? Ok, nosotros tenemos la facilidad de que nuestro hospital tenga un centro de cuidado clínico, de verdad que tiene unos cirujanos maravillosos en HIPEC, ¿de acuerdo? Nosotros como grupo de ginecólogos oncólogos no vemos un beneficio mayor y estamos adaptados a la guía. Puede ser una opción en tratamientos, en cirugía de intervalo, estadios 3 eh, para estas pacientes, pero nosotros dentro de nuestro algoritmo no hace parte de nuestra primera línea de acción. En Colombia pasa algo diferente también. Los grupos de HIPEC son de cirujanos oncólogos, ¿de acuerdo? Pues claro, que así ha venido reduciendo, hay mucho mesotelioma, hay mucha cirugía apendicular y claro, el ovario viene a ser algo que les empieza a dar volumen a esos grupos de HIPEC. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece que la morbilidad es altísima. Vemos las complicaciones asociadas a HIPEC, a pesar que tenemos un centro entrenado, estoy hablando de un centro entrenado en HIPEC, que lleva más de 200 o 300 pruebas de HIPEC, pero en la era de los inhibidores de PARP, del antiangiogénico, de las citorreducciones completas y de las estrategias que nosotros llevamos escribiendo cáncer ginecológico más de 30 años.
¿sí? El hype es algo que tiene el primer estudio que lo avala de forma ordenada hace 6 años, 2018 de Van Ah, Leer. mm. Una publicación contra 30 años de literatura de cáncer de ovario. ¿Por qué estamos tan fascinados con el hype? No lo sé. Y nadie ha podido reproducirlo el resultado de Mandrill todavía. Sí, ¿se me entiende? Y no sé, y es un afán por el Sí. hype, no sé. Creo que ahora, si en su hospital no hay quien más opere, sino el cirujano oncólogo que tiene la máquina de hype, probablemente sea la mejor opción para su paciente. Pero si un hospital serio tiene un protocolo como este, serio, y un grupo comprometido serio, no le veo el papel al hype. Creo que es una opción, pero no es una primera línea de tratamiento para cáncer de ovario. A ver, esto es una pregunta de manejo. Saúl Rodríguez pregunta, mira, enfermedad residual post-neoadyuvancia resecable, pero enfermedad sobre los 4 segmentos intestinales. ¿Debe efectuar la citorreducción dejando el mínimo de enfermedad intestinal o se debe intentar más quimio? ¿Y hasta cuánta anastomosis tolera usted? Una El vez peor escenario. hacemos, sí, o sea, y la señora, no sé, bueno, es un escenario muy complejo. Primero que todo hay que pasar por una junta y ver los resultados en su hospital. No, y solamente la literatura nos recomienda no más de 3 anastomosis intestinales en un procedimiento de citorreducción avanzada. Ahora, si la paciente, hay muchas respuestas para esa pregunta, como fue la respuesta a la quimioterapia inicial, los implantes, ahora el patólogo nos puede decir la tasa de respuesta a la quimioterapia de esos implantes y podemos más o menos saber a esa paciente para dónde va a ir. Después, oye, cómo la paciente está en adecuadas condiciones, la paciente, no sé, las imágenes cómo están y probablemente si tienen 4 segmentos intestinales, créame que no es el único sitio donde tienen otros sitios. Eso es lo que vemos normalmente en eso. Creo que es una paciente que se puede discutir. Tenemos literatura, inclusive que nos dice, oye, puedes darle más ciclos de quimioterapia. Sí, inclusive puede llevarla a 6 y opérela, ¿de acuerdo? La idea es, el objetivo final siempre va a ser el R0. El R0 con una paciente que quede en condiciones de seguir una quimioterapia o de seguir un tratamiento ayudante. No un R0 en una paciente perimortem. Eso no nos interesa para nada. Hay que adaptarse a lo que la paciente tenga y esta es una paciente muy extraña, pero si pasa, creo que hay que individualizar. Bueno, creo que ya terminamos. Tenemos ya todas las preguntas bastante bien contestadas. No sé si Jessica o María Elena quieren despedir. Yo por el lado mío me despido. Dani, te agradezco muchísimo la exposición, que siempre son entretenidas. Siempre aparecen nuevas diapositivas con buenas ideas. Ujú. Compartiremos unas nuevas la otra semana en Roma. Sí, nos vemos. Vale, Fer, Sí, muchas señor. gracias a todos. Quedamos atentos a los contactos de nosotros. Esto está para discutir, ¿de acuerdo? Aquí creo que lo que nos hace más fuerte y lo que nos está haciendo más fuertes en América Latina es construir y compartir nuevos casos y compartir experiencias y ayudarnos entre todos a seguir moviendo este continente. Entonces, muchas gracias Sí. por estar acá y a todos, pues muchas gracias por ser Oye, parte de este maravilloso curso. eso es notable, ¿ah? Cuando uno viaja o se contacta de esta manera, tenemos, no sé, 300 y tantas personas conectadas hoy día. A veces en algunos congresos uno se encuentra con algún colega que está medio aproblemado con algún caso, te pregunta tu opinión y no sé, nosotros trabajamos bastante con Daniel y con otros amigos en preservación de fertilidad, en cáncer de cuello. La semana pasada me llegaron fotos de una criatura de Panamá, que me la mandó mi amigo Everardo Gutiérrez, que todos lo conocemos, es un gran amigo, eh, que en algún momento pidió consejos acerca de cómo o de qué manera hacer una traquelectomía radical específica en un caso bien particular y aparecieron las fotos de la criatura la semana pasada. Esas cosas son el caso a caso, pero la fortaleza que tiene un grupo como este es enorme. Así que yo creo que esto hay que mantener estas maneras de comunicarnos. La pandemia nos dejó esta manera y nos acostumbramos bastante bien a ello, así que a seguirlo cultivando y nuevamente felicitaciones a las organizadoras que son todas mujeres. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a los dos por su participación. Este es un tema que da para hablar muchísimo. Sin duda alguna es un tema extraordinario. Ovario es fascinante y todo lo que va pues hacia el camino nuevo con la finalidad de que nuestras pacientes cada vez estén mucho mejor. Muchas gracias a los dos. Vamos a estar en contacto con ustedes durante todo el curso para nuevas ponencias y les agradezco por su participación.
A todos los que están conectados con nosotros, muchísimas gracias también por estar aquí. Les pido de favor que registren su asistencia, ya está el link ahí. Y dentro de los avisos queremos decirles que la constancia les va a estar llegando en los siguientes días. Son muchos participantes, son muchos asistentes los que tenemos aquí y van a estar recibiendo sus constancias durante la siguiente semana. Agradecemos su participación y la próxima semana los esperamos de nuevo a las 8 de la noche para el tema 3 del módulo 2, cáncer de ovario. Buenas noches.